Buenas tardes desde Madrid, ya que debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo durante este año y estos meses, no nos hemos podido reunir como nos habría gustado y como viene siendo tradición en Teruel para realizar este congreso y para disfrutar de la recreación de la partida de Diego que se lleva a cabo se habría llevado a cabo durante este fin de semana, aunque este año podemos disfrutar de ella online. Bueno, no se me ocurre otra forma de iniciar mi presentación que agradeciendo al comité organizador por haber confiado en mí un año más para realizar una de las ponencias de esta octava edición del Congreso de Fiestas y Recreaciones Históricas, dedicado en esta ocasión al simbolismo y al ritual. Como ya anticipa el título de mi intervención, durante los minutos que vamos a compartir juntos, voy a hablar sobre la simbología y el ritual de las órdenes militares. Se trata de un tema harto difícil, puesto que sobre las órdenes militares han corrido ríos de tinta. No hay más, no hay más que acercarse a una librería para encontrar estanterías copadas con libros de historia, de divulgación o novelas sobre este tema. Pero también hay películas, series, documentales, videojuegos o juegos de mesa, con diversa fortuna y rigor, aunque suele ser bastante escaso, sobre todo en estos últimos. Es indudable que se trata de un tema que interesa al público en general, y no solo a los especialistas. Pero, ¿de dónde viene este interés? ¿Y por qué puede ser incluso negativo? Según Juan Antonio Barrio, que la Edad Media, como periodo histórico, sea una invención occidental, justifica el interés de la sociedad occidental por el mismo. Una atracción que no deja de incrementarse en su versión más lúdica y menos rigurosa, a la cual se ha dotado de un misterio que sigue atrayendo a millones de personas. Fascinación que no es para nada novedosa, pues se trata de un proceso que se retrotrae hasta el movimiento romántico. En cuanto al interés por el movimiento cruzado, en el cual se inscriben las órdenes militares, las cruzadas son uno de los episodios históricos de mayor trascendencia ideológica, por lo que es lógica su aparición en un universo iconográfico posterior al hecho histórico, a lo cual se añade que entre los cruzados se encuentra una de las figuras con mayor carga de ocultismo y de fascinación, los templarios. Así, la aparición de un cruzado, especialmente si es miembro de una orden militar, implica una ubicación cronológica, es decir, la simple aparición de uno de estos personajes, aun fuera de su contexto geográfico o histórico concreto, sirve para indicar al lector o espectador que la acción tendrá lugar en la idea de medievo creada por el imaginario colectivo. Todo ello, en origen, no debería presentar un problema, pero sí lo es cuando la principal fuente de conocimiento histórico de la mayor parte de la población no son los libros de divulgación. Ya no hablamos de los libros o publicaciones científicas, sino divulgación, o incluso documentales con una base histórica y buen asesoramiento histórico, sino que el acercamiento al conocimiento histórico y de la historia se produce a través del medio audiovisual, televisión, cine o juegos o la novela histórica. Y muchas veces olvidamos que la función de estos materiales no es didáctica o pedagógica, sino que su fin es atraer a los consumidores y entretenerlos mediante una estética atractiva, basada en una época histórica y parte de sus personajes y acontecimientos. Recreación que se basa en la mayoría de las ocasiones en modelos estéticos del siglo XIX, que han distorsionado la realidad histórica y ha condicionado la obra de numerosos creadores de contenidos, a lo que se suman los cambios producidos por decisiones artísticas, de producción, de financiación o incluso ideológicos. El problema radica aquí en que las recreaciones ficticias de la historia chocan con las limitaciones que tenemos en el conocimiento histórico, lo que hace que se termine por caer en tópicos, anacronismos o licencias, incluso algunas hechas adrede, para dotar de mayor espectacularidad a los momentos cúlmines. Todo ello acaba influyendo en la iconografía mental de los consumidores de estos productos, generándose tópicos e imágenes estereotipadas que se han transmitido durante generaciones y que a su vez vertebran cierta demanda de los usuarios en busca de encontrar algo que ya conocen. Todos hemos oído hablar de esa Edad Media oscura, donde la alimentación, la población, la religión y el sistema feudal fue siempre igual y no cambió durante 1000 años. Percepción que choca radicalmente con la visión idealizada de ciudades, como Camelot, desbordantes de vitalidad y actividad, en especial en el mercado,
en donde se dan cita los que se han sido considerados los principales hombres del medievo: juglares, mercaderes, soldados y monjes. Arquetipos de los que tampoco escapan las órdenes militares, con una dicotomía parecida a la anterior, que varía, dependiendo de la obra, entre presentarlos como una élite de caballeros honorables que luchan por un ideal ciego, a ser unos agresores extranjeros o incluso un ejército de ocupación. Tópicos que no solo afectan a personajes, escenarios, vestuario o atrecho, sino también al protocolo y a la ritualidad, puesto que los ritos o las normas de organización de eventos que aparecen en los medios audiovisuales suelen estar basados en gestualidad del siglo XIX o XX y han calado en el imaginario colectivo y forman parte de ese modelo imaginado de Edad Media que pervive por medio de artificios cinematográficos, pero que muchas veces no se asocia a la realidad. Ahora bien, ¿qué eran exactamente las órdenes militares? Y sobre todo, ¿quiénes eran sus miembros? Como este congreso no está dirigido únicamente a especialistas en el tema o a historiadores, si me lo permiten, voy a hacer una breve contextualización del tema para poder entrar ya de lleno después. En primer lugar, no se deben confundir a las órdenes militares, objeto de esta intervención, con las órdenes de caballería. Sociedades surgidas entre los siglos XIV y XV en la mayor parte de la cristiandad occidental y cuya participación estaba restringida a personajes de la nobleza, dedicados a la caballería. Estas estaban inspiradas en las órdenes militares, es cierto, pero además en la literatura caballeresca, como por ejemplo el ciclo artúrico o el Cantar de Roldán, y eran creadas por reyes o nobles para promover el ideal caballeresco, participar en fiestas patronales y premiar a sus clientelas o personas que les habían hecho un servicio especial. Por el contrario, las órdenes militares nacieron en Tierra Santa a principios del siglo XII, tras la conquista de Jerusalén en la Primera Cruzada y la subsiguiente necesidad de defender los establecimientos cristianos del Oriente Latino. Se trataba de órdenes religiosas insertas dentro del seno de la Iglesia romana, cuyos miembros estaban dedicados a la defensa armada de la cristiandad. En este sentido, las órdenes están estrechamente ligadas al movimiento cruzado. Sin embargo, y aunque pueda resultar paradójico en realidad, sus miembros no son cruzados propiamente dichos, pues el voto de cruzada, por su propia naturaleza, es de carácter temporal, mientras que los miembros de las órdenes eran caballeros que se consagran a la vida religiosa y realizan un voto de defensa permanente de la cristiandad, defensa armada además. Estos monjes guerreros proyectaban una imagen asociada a la Guerra Santa, lo cual tenía una importante repercusión psicológica entre las tropas enemigas, quienes veían en ellos a los enemigos peligrosos que no temían combatir hasta las últimas consecuencias, pero también entre los cristianos, puesto que representaban la justificación del empleo de la fuerza para defender a la Iglesia y a la cristiandad, lo que otorgaba un factor de sacralización y de legitimación a las guerras en las que participaban. Y es que la aparición de monjes que dedicaban su vida a la guerra supuso un gran impacto para la mentalidad cristiana occidental de la época, ya que iba en contra de la tradición de la Iglesia de que un hombre consagrado empuñara las armas y derramara sangre. Hay que recalcar aquí que el movimiento cruzado únicamente iba destinado a laicos, alejados de la sacralidad de la vida consagrada, por lo que Urbano II no autorizó la presencia de clérigos o monjes en la primera cruzada, sin contar con el permiso expreso de sus obispos y abades. Aún más, San Bernardo de Claraval se asombraba de que un monje viajara al escenario bélico desplegado en Tierra Santa, ya que su presencia no era apropiada ni resultaba útil, lo que le llevó a recriminar el hecho de que algunos monjes empuñaran las armas, algo que para él era motivo de excomunión. Sin embargo, esta mentalidad hubo de cambiar a raíz del surgimiento del Temple y el convencimiento generalizado de que las amenazas existentes en las fronteras de la cristiandad exigieran su presencia, lo cual llevó a Bernardo a desplegar sus recursos retóricos para justificar la existencia de estos atletae Christi, quien llegó a escribir este elogio sobre ellos. Es nueva esta milicia, refiriéndose a los templarios. Jamás se conoció otra igual, porque lucha sin descanso combatiendo a la vez en un doble frente, contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal. Marchad, pues, soldados, seguros al combate, y cargad valientes contra los enemigos de la cruz de Cristo. Si vivimos, vivimos para el Señor,
y si morimos, morimos para el Señor. Con cuánta gloria vuelven los que han vencido en una batalla. Qué felices mueren los mártires en el combate. Alégrate, valeroso atleta, si vives y vences en el Señor, pero salta de gozo y de gloria si mueres y te unes íntimamente al Señor. La idea de una congregación dependiente de la Iglesia en pos de la defensa y con carácter universal, presente en todos los reinos, pero sin ascribirse a ninguno, pronto fue imitada por otros, lo que dio lugar al surgimiento de las órdenes militares universales, o con característica universal, o a la militarización de órdenes de carácter asistencial, como eran los hospitalarios de San Juan de Jerusalén o la primitiva orden teutónica y la de San Lázaro. Al poco tiempo de su fundación, estas organizaciones, especialmente el Temple y el Hospital, se fueron implantando de forma paulatina por todo el occidente cristiano, en las actuales Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania o la península ibérica, aunque menos. Estas posesiones se organizaron en prioratos, unidades administrativas a cuyo cargo se encontraba el prior, con un poder asimilable al de los obispos. Sin embargo, en todas ellas, el carácter militar de la orden era meramente testimonial, puesto que al estar asentadas en la retaguardia cristiana no había peligro de ataque. Su misión principal era la de la extracción de recursos en estos lugares y enviarlos al convento principal, situado en Tierra Santa, con el fin de poder mantener allí la lucha y su labor armada. Sin embargo, sí merece una mención especial la castellanía de Amposta, nombre que designaba la demarcación hospitalaria que englobaba las posesiones situadas en los territorios aragoneses y catalanes, por la denominación distintiva, pues es castellanía y no priorato, y el simbolismo que esto conlleva, ya que autores como María Bonet achacan el empleo de este término latino, típico de demarcaciones situadas en el Mediterráneo oriental, en el frente, a la consideración de la frontera peninsular como fuera entrecruzado, por lo que la diferente denominación haría referencia a su situación en la vanguardia, en contra de los prioratos situados en la retaguardia. No obstante, coincidiendo con la pérdida de Jerusalén a finales del siglo XII y el incremento de la ofensiva almohade en los reinos hispánicos, los diferentes monarcas europeos empezaron a imponerse a la figura del Papa frente al movimiento cruzado, y desde ese momento los reyes se hicieron responsables de la defensa de la cristiandad y contaron con instrumentos para ello. Surge así una segunda ola fundacional de órdenes militares, que se diferencian de los anteriores por su carácter territorial y su obediencia a la monarquía, a los monarcas en concreto que ayudaron a crearlas. Me refiero a las más conocidas de Calatrava, Santiago, Alcántara y Avís, pero también a otras de menor renombre y más desconocidas, como fueron la de Alfambra, reconvertida en la Orden de Montegaudío, y la de Gran Selva, ambas de origen turolense. Como Miles Christi, los frailes peninsulares también fueron apoyados y reconocidos por los sucesivos papas, pues consideraban que también representaban las virtudes de los miembros de las órdenes creadas en Tierra Santa. Además, los hispanos combatían su propia cruzada frente a los musulmanes hispánicos, razón por la cual el Papa Inocencio IV sustituyó el voto de acudir a visitar Tierra Santa por el ingreso en la orden santiaguista. A pesar de su origen diferente, su carácter universal o territorial y de su tamaño o fama, todas ellas, tanto las creadas en Tierra Santa en la primera ola como las peninsulares en la segunda, tenían una idéntica finalidad, tal y como describió Jacobo de Vitry, obispo francés que durante el segundo decenio del siglo XII fue enviado a Tierra Santa a presidir la diócesis de Acre. Como este prelado decía, los hermanos de una orden militar tienen por cometido la defensa con la espada material de la Iglesia de Cristo, en especial contra los que se encuentran fuera de ella, es decir, contra los sarracenos de Siria, contra los moros de España, contra los paganos de Prusia, Livonia y Cumania, y también, si reciben la orden de un superior, contra los cismáticos en Grecia y contra los herejes donde quiera que se encuentren dentro de la Iglesia. Las órdenes militares han sido prefiguradas en el capítulo primero de Zacarías, a través de los 4 caballos, esto es, el rojizo o rojo, el blanco, el negro y el moteado. El primero alude a los hermanos de la caballería del Temple, que portan una cruz roja. El blanco a los hermanos del Hospital de San Juan de Jerusalén, que están signados con una cruz blanca. El negro indica a los hermanos del Hospital de Santa María de los Teutones de Jerusalén, que llevan una cruz negra.
Los caballos moteados se refieren a los hermanos de la espada y de Calatrava en tierras hispanas, y a los hermanos llamados la caballería de Cristo, de la religión de Livonia y Prusia, ya que todas ellas difieren entre sí por la variedad de sus normas y hábitos. Todos, sin embargo, se esfuerzan en la defensa de la Iglesia contra el infiel. Como vemos en el texto, Jacobo de Vitri, aparte de hacer una descripción de su labor y de dónde se ocupaba y de los enemigos, hace referencia a las insignias de las diferentes órdenes y a su coloración, es decir, a la cruz que llevaban en sus ropajes e insignias los frailes de estas congregaciones. Ahora bien, aunque la cruz era y es el símbolo por excelencia del cristianismo, adoptado por los cruzados como distintivo desde la primera cruzada, no todas las órdenes militares existentes usaron este signo. Es el caso de las órdenes de Santa María de España o la de Dobrín, que usaron la estrella de Belén conduciendo a los gentiles hacia la fe, o la espada con puño de cruz de Santiago o de la Orden de Livonia. Asimismo, al acercarnos a estos símbolos, nos topamos con el problema que ya hemos comentado al principio de la intervención, la imagen popular que, en este caso, ha creado una foto fija de la apariencia y símbolos de este periodo, entendido como una época invariable e inmóvil. Y en ese sentido, todos tenemos en mente al caballero con una cruz desmesurada adornando todo su pecho, desde todo el pecho entero, y cada una de sus prendas, imagen que ha calado profundamente en el imaginario colectivo, pese a no ser más que la imaginación de los artistas decimonónicos y los delirios de algunos expertos en simbolismo esotérico y otras ramas pseudociencias, denominémosles así. Nada más alejado de la realidad histórica. Parece ser que en los primeros momentos la insignia era de proporciones modestas y se colocaba en el hombro izquierdo, como se puede observar en la imagen que recoge distintas figuraciones de distintas épocas medievales de distintas órdenes. Más aún, en su origen no se fijó una forma determinada para la cruz, y la iconografía contemporánea de los hechos muestra diferentes variantes para la misma orden, que según de Murger no significan gran cosa. Es el caso de la viñeta de la Cántiga 205 del Códice Florentino, que representa un conjunto de freires calatravos y santiaguistas con gran abundancia de cruces en diferentes soportes. No obstante, la cruz que representa a los santiaguistas no es la insignia distintiva de esta orden a que todos estamos acostumbrados. La cruz con puño de cruz, simbiosis de espada y de cruz en color rojo, sino que aquí aparecen representados con cruces de color rojo ornamentados con veneras, la concha al peregrino, y extremos trilobulados, variante que algunos autores atribuyen al desconocimiento de los miniaturistas del emblema santiaguista. Pero, tal y como Michel Pastoureau se empeñó en recordar, el estudio de los símbolos no solo exige que no se proyecten en el pasado sin precaución alguna nuestros saberes tal cual existen hoy, puesto que estos no son los mismos que los de la sociedad que nos precedieron. En relación con esto, y aunque los colores de las insignias de la mayor parte de las órdenes sí se han mantenido más o menos fijas, blanco para el hospital, negra para los teutonos, roja para el Temple, Santiago, verde para el Cantariavis, la forma sí tiene variaciones dependiendo de las fuentes. Así podemos encontrar a templarios con cruces griegas simples o patadas, cruces ancoradas y otras con florones o incluso cruces latinas. Otras, como la hospitalaria, añadió complejidad a su diseño, ya que a principios del siglo XIII evolucionó de una simple cruz a una de 8 puntas, simbolizando las 8 bienaventuranzas, tal y como mencionó Inocencio IV en una bula de 1248. Caso similar a las órdenes hispanas cistercienses con las cruces flordelisadas, como ocurrió al símbolo de Calatrava, originariamente una cruz griega florenzada en color de sable, color negro, la cual cambió a color gules, rojo, en 1397, mediante la bula papal firmada por Benedicto XIII, en la cual concedió el cambio de vestimenta a los miembros de esta orden. Cruz que todavía aumentaría la complejidad de su diseño al hacerse más detalladas las extremidades, como se puede observar. Evolución que también siguió la Cruz de Santiago al incluir más volutas en la parte superior y luego estilizarse lo que sería el plano de la espada. Hay que mencionar, además,
otro de los signos distintivos que permitía tanto a ellos mismos como agentes externos a la orden reconocer su pertenencia a un grupo cerrado, la vestimenta. Debemos comprender que la indumentaria, especialmente en el medievo, era un sistema de comunicación privilegiado por su visualidad e inmediatez, en el que casi siempre había una lógica estudiada detrás del mensaje transmitido. La vestimenta no puede desligarse de su entorno cultural y su uso denota sutiles valoraciones sociales. Dice quién es una persona, en qué lugar o rango se sitúa dentro de la sociedad, a qué grupo familiar, profesional o institucional pertenece. Pero también dibuja funciones y comportamientos sociales esperados de individuos y grupos sociales. Por ello, la regla de los teutónicos insistía en que los miembros que mediante sus ropajes mostraran la pertenencia a la orden debían servir al pueblo como buen ejemplo, tanto en sus actos como en sus palabras. Las órdenes militares daban gran importancia a su hábito, que revelaba su doble identidad, religiosa y militar. De ahí que arrojar el hábito se considerara una ruptura con la orden y despreciarlo era una ofensa condenada y sancionada. Otro rasgo del hábito durante cierto tiempo, otro rasgo del valor simbólico de estas prendas era que uno de los castigos más comunes era la pérdida del hábito durante cierto tiempo. Si bien, además, en el convento solían vestir el hábito monástico, fuera de él sí que podían llevar otras prendas, como la armadura. Sobre esta se llevaba la capa monástica, tanto cerrada como abierta, y que se entregaba únicamente a quienes ingresaran formalmente en la orden, quedando excluidos de su uso otros cofrades o caballeros de servicio eventual, que podían prestar un servicio durante un tiempo preacordado, meses o años. Si bien, para la Orden del Hospital y las ibéricas, Inocencio IV permitió sustituir la capa cerrada por una sobrecota para el combate, ya que la capa cerrada puede ser muy incómoda. En la gran mayoría de las reglas se establecía el material del cual debían estar fabricados, pues en la simbología social y en el imaginario colectivo, el tejido obtiene el primer lugar entre los materiales. Todas ellas coinciden en que se deben evitar los lujos y hay que vestir con sencillez. Por ello, tanto en la regla de Santiago como en la hospitalaria abogan por el uso de materiales baratos, como la lana o el lino, quedando prohibido el uso de pieles de animales u otros materiales suntuarios. La regla del convento ostense de Sigena, que es de la orden hospitalaria, redactada a finales del XII, da un ejemplo de este hecho. Pieles montesinas de conejos y otros animales silvestres no deben vestir, ni llevar las señoras de Sigena, sino solo pieles de cordero y vestiduras humildes de lino y de lana, cuales acostumbran llevar los caballeros del hospital, tal cual dice esta versión traducida de finales del siglo XVII. Esta normativa sigenense es tan explícita en este punto que incluso hace una descripción pormenorizada de cómo debía ser la ropa de cama y la ropa de noche de los religiosos y religiosas. Deben ya ser en linsuelos, vestidas con camisas de lino o de lana, con cintas de lino e calzas de lino e de lana o de lana sienes peales. Por otro lado, debemos tener en cuenta el color, ya que se trata de una construcción social compleja, y el hecho mismo de indicar o no el color de un objeto en las fuentes ya denota que lo que verdaderamente está en juego es el nivel económico, social o simbólico que esto otorga en un momento muy concreto. En el uso de los colores encontramos una dicotomía entre el blanco, usado por las órdenes de origen cisterciense y templarios, y el negro de los hábitos de quienes tenían una afiliación benedictina, como los templarios, símbolo de pureza el blanco y de humildad el negro. Aun con todo, encontramos diferencias entre los discursos teóricos y normativos y la realidad, ya que el negro podía estar representado por marrones, grises o azules. La citada regla de la comunidad hospitalaria de Sigena también es muy específica en este sentido, además de hacerse eco de esta variedad de colores. En este sentido, la normativa sigenense especifica: ítem, que tal religioso o religiosa que llevare los vestidos de otros colores que la religión, la orden, no admite, la priora pueda tomar los tales vestidos prohibidos para el uso y provecho de la casa, el convento. Los colores que se prohíben son toda especie de color, exceptuando el negro, gris, violado, azul oscuro, chamelón, una especie de color pardo marrón,
de los más finos colores, aceptando el que la cruz no se puede llevar sino en negro. Simultáneamente, dentro de una misma orden, también se establecían diferencias que marcaban un tipo de actividad diferente. Así, por ejemplo, los capellanes y sargentos del temple vestían de negro y no de blanco, como los caballeros, mientras que los hermanos de armas del hospital, cuando iban armados, debían vestir de rojo con una cruz blanca en el pecho. No cabe duda de la significación y el alcance que tenían estos símbolos distintivos para las órdenes, pues, en su afán por que sus miembros fueran claramente identificados y reconocida su pertenencia al grupo, varias órdenes se querellaron entre sí por tener el monopolio sobre el uso de ciertos colores o la forma de la cruz que adornaba sus vestiduras y enseñas. Hay varias querellas de estas que se conocen normalmente entre el temple y los caballeros teutónicos por el uso del blanco o del temple y alguna otra orden surgida a posteriori por el uso de la cruz roja. Hasta ahora acabamos de observar cómo las vestiduras tenían una importante carga simbólica y pretendían reflejar la doble vertiente de religiosos y clérigos de estas órdenes, peculiaridad que también se extiende a su arquitectura castral. Al igual que ocurre con la ropa, el contexto político, militar, económico, social o incluso el ideológico de una sociedad en una época determinada genera una tipología arquitectónica concreta que expresa los valores y necesidades de esta sociedad. Por ello, las edificaciones reflejan unas funciones concretas, expresan una ideología y representan al grupo social que las ha concebido. Es decir, todo edificio denota una utilidad y connota una ideología. Al mismo tiempo, la arquitectura refleja el modo de vida de una sociedad, puesto que es el marco de las actividades cotidianas de quienes la construyen y habitan. En el caso de las órdenes militares, dos tipos de edificaciones de importante simbolismo se unen, la iglesia y la fortaleza, representando los valores religioso-militares de estas instituciones. Así, no es extraño que estas construcciones aparezcan próximas, asociadas o incluso fusionadas en el caso de las sedes conventuales priorales, como Calatrava la Nueva, Uclés o Alcántara, en la península ibérica. Esto aumentaba la fortaleza simbólica de dos arquitecturas cuyo mensaje era el de defensa y salvación, ya fuera física la primera o espiritual en el caso de las iglesias, por lo que incluso casas de encomiendas situadas en la retaguardia cristiana mantenían elementos propios de los castillos, tales como el patio de armas o la torre del homenaje. No obstante, toda fortaleza es arquitectura de la violencia y posee un componente de persuasión, intimidación y dominación, y únicamente cuando fracasa en este sentido obtiene su aspecto defensivo. Las fortificaciones se sirven de un lenguaje teatral para desarrollar una confrontación ritual entre elementos, cuya mejor arma era la intimidación, por lo que donde unos ven protección, otros ven una amenaza. Un buen ejemplo es la del castillo de Salvatierra, baluarte musulmán, conquistado en 1198 por los calatravos, y que convirtieron en su sede principal, pese a estar en medio de un territorio almohade. El valor simbólico de este hecho es indudable, pues para los cristianos era el símbolo de la lucha contra el Islam y el compromiso de los calatravos de mantenerse en esa lucha, pues estaban dentro del propio territorio islámico. Significación que tampoco pasó desapercibida para los musulmanes, pues Ibn Hidari llegó a decir que la consideraban los infieles, los cristianos, como su peregrinación y su guerra santa, y la servían sus reyes, sus caballeros y sus ciudades, y fluían a ella sus dirhemes y sus dinares, y creían que ella protegía sus moradas y alijaba sus crímenes. Por el contrario, para los musulmanes la fortaleza situada en sus territorios suponía un constante peligro y humillación, tal y como indicaba al-Nasir al comentar que en esta fortaleza se habían tendido las redes de la cruz, y con ellas atormentaba el corazón de los dominios del Islam. Habían dispuesto, los cristianos, para que humillase a los enemigos de Dios, los musulmanes, con sus grandes fosos y torres. En contraste con todo lo comentado hasta ahora, las órdenes militares únicamente prestaron servicio militar, propiamente dicho, en muy pocos frentes. Tierra Santa, la frontera con el Islam de la península ibérica y la frontera nororiental de la Europa cristiana, es decir, en la actual
la zona de Alemania y del Báltico. En el resto de territorios europeos, en donde estas instituciones se establecieron, y aun en la retaguardia peninsular, por ejemplo, el reino de Navarra, su presencia careció de carácter militar y se dirigió a la obtención de recursos para financiar sus actividades bélicas en Oriente Latino. Por ello, la presencia de caballeros de las órdenes universales era mínima en Occidente. Mientras tanto, el resto de encomiendas estaba habitada por sargentos, capellanes y otros miembros domésticos. No obstante, en estos dominios sí desempeñaron las otras funciones que, junto a la defensa armada de la cristiandad, habían motivado su creación: la hospitalidad y la asistencia a pobres, peregrinos y enfermos, así como su dimensión espiritual y religiosa. Por otra parte, los establecimientos de las órdenes se convirtieron en verdaderos señoríos que funcionaron de la misma forma que los señoríos nobiliarios. En este sentido, la orden, personificada en la figura del comendador, que era el miembro al frente de la encomienda, ejercía como un señor feudal frente a los vasallos que habitaban las tierras bajo su dominio. De ahí que en estos lugares las órdenes militares desarrollaran una ritualidad laica propia del señorío, por medio de ritos y ceremonias como los juramentos y tomas de posesión, ceremonias de homenaje o la dispensación de justicia, entre las cuales cabe la realización de juicios, el establecimiento de treguas, peticiones de perdón o ejecución de castigos. Rituales y gestualidad, que no comentaré aquí, puesto que no difiere de la relativa a otros señoríos eclesiásticos o laicos, y sobre las que diferentes autores han realizado un amplio número de estudios desde el punto de vista histórico, pero también de la simbología, de la semiótica o incluso de la gestualidad. Hasta ahora hemos centrado la atención en las órdenes militares y en sus ramas más conocidas, los caballeros y militares. Sin embargo, en muchas ocasiones se pasa por alto que varias de estas órdenes contaron con una rama femenina, tal y como estudió Forey para los siglos XII y XIII. Si bien el caso más conocido es el de la Orden de Santiago en la península ibérica, la Orden de San Juan del Hospital también contó con un componente femenino bastante importante. En este sentido, junto con los caballeros, capellanes y sargentos, las freiras, hermanas dedicadas al hospital, formaban la cuarta categoría de hermanos de pleno derecho, y los documentos de la época los sitúan al mismo nivel a los cuatro grupos. Parece que el origen de la rama femenina sanjuanista se encuentra en que varias mujeres nobles se unieron a la orden a finales del siglo XII, como Sancha, hermana de Alfonso VII de Castilla y León, de quien dos crónicas castellanas indican que estuvo en ultramar sirviendo al hospital de Jerusalén. Simultáneamente, en esa época ya se documentan varios cenobios femeninos de renombre, como los de Buckland en Inglaterra o Manetin en Bohemia, o el monasterio de Sigena en Aragón, en la zona de los monegros oscenses, así como la existencia de freiras en encomiendas situadas por toda la geografía de la Iberia cristiana. Hay que descartar, asimismo, que las freiras se hallaran en una situación de inferioridad respecto a la rama masculina, ya que desde el siglo XIII encontramos a varias al frente de bailías o encomiendas, ostentando el cargo de comendadoras. Es precisamente gracias a la documentación emanada de uno de estos cenobios femeninos, el monasterio de Santa María de Sigena, que conocemos la vida en él y la ritualidad y gestualidad que impregnaba todos los aspectos de la vida diaria de sus freiras. Si bien en su fundación adoptó la regla de San Agustín, como el resto de establecimientos hospitalarios, esta norma pronto se mostró insuficiente. Por ello, la reina Sancha y el castellán de Amposta, máxima autoridad sanjuanista de Conadragón, encargaron la elaboración de una regla al arcediano Ricardo de Huesca. La regla de Ricardo, fechada en 1188 y que permaneció en uso hasta finales de la época moderna, consta de 60 artículos, en los cuales se regula con una minuciosidad extrema el quehacer diario de estas religiosas y diferentes aspectos de la vida en comunidad. Muestra de la importancia de este documento y de su vitalidad es que fue adoptado por diversos monasterios de religiosas sanjuanistas por toda la geografía hispana. La regla de Sigena organiza las actividades diarias de acuerdo a las horas canónicas, estipulando qué se debía hacer en cada momento. De su lectura se desprende la importancia de los elementos sonoros,
puesto que se indica la existencia de hasta 3 diferentes campanas, de diferente tipo y sonoridad, se imagina, claro, y se especifican diferentes toques para indicar el inicio o final de cada actividad, o llamar a las hermanas a una u otra actividad. Actividades que están descritas de forma precisa y con todo lujo de detalles. Baste como ejemplo el inicio del día en los maitines, momento en el cual la sacristana encendía velas en la iglesia y tocaba la campana mayor hasta que el resto de sus hermanas y las escolanas entraban en el templo, tras vestirse y asearse. Allí repetían 3 veces el Padre Nuestro y el Credo. Tras esto, cantaban el Gloria y entonaban 5 salmos, para acabar con otro Padre Nuestro. A todo este rito seguía otro toque de campanas, que servía para indicar a las coristas que debían proceder con los himnos y una antífona, lo cual era seguido por la lectura de los evangelios, el encendido de un inciensario con el cual debían inciensar a todas las dueñas y escolanas mientras entonaban el Benedictus, y después debían inciensar en un orden muy específico todas y cada uno de los altares de las capillas del templo. Igual ocurre con la descripción de la misa de tercia, anunciada con el sonido de la campana menor, en este caso. Una vez reunidas todas en el templo, oían misa con un sacerdote que bendecía agua y sal, mientras las religiosas entonaban la antífona Asperges me. Con el agua recién bendecida, el sacerdote santificaba determinadas partes del templo, que sean descritas, y a las monjas, también en un orden específico escrito. Al mismo tiempo, la refectora, la encargada de la cocina, debía coger la sal y llevarla al refectorio para usarla en la cocina una vez que la habían bendecido. A ello seguía una pequeña procesión por el templo y por el claustro, mientras iban bendiciendo una serie de altares situados en el claustro, y volvían a entonar una antífona hasta que se hacían doblar las campanas, signo de que ya habían acabado las tercias. Como se puede observar, la normativa sigenense no escatima en detalles, especifica la forma en la que se debe llevar a cabo la ceremonia, qué salmos o canciones entonar en cada momento, quién debe hacerlo en cada caso. Se describe el orden en que deben guardar las freiras a la hora de entrar y salir del templo, el orden en los bancos para sentarse, hasta el orden y cómo se debe realizar la procesión. Ritualidad que no solo afecta a los actos religiosos, sino que también se codifica hasta el mismo detalle otros aspectos más mundanos, como la comida. En este aspecto se indica que todas debían esperar hasta que la priora tocara el címbalo. Campana pequeña situada en el claustro que se puede apreciar en esta foto de principios del siglo XX, cuando todavía se mantenía. Una vez tocado, era la señal de que la comida ya estaba preparada y las dueñas, freiras, podían entrar y tomar asiento, mas no tenían permiso para empezar a comer hasta que la priora lo sugiriese. Acabada la comida, la priora otra vez ordenaba a una escolana, niñas entregadas por sus padres para que fueran formadas en el convento, que hiciera ruido con la cadena que unía el tajador a la mesa, y tras esta señal, las escolanas, estas niñas, limpiaban y guardaban las sobras, mientras las freiras iban a la iglesia a dar gracias por los alimentos. Se iniciaba así el turno de comer de las escolanas, y tras ella el de los sirvientes, todas ellas siguiendo el mismo protocolo. De igual forma, se codifica y describe cómo debían actuar en su tiempo libre, en el capítulo, a la hora de impartir castigos o incluso durante la noche. Asimismo, se indica el proceder que debían seguir en días especiales del calendario religioso, pero también el ritual a seguir cuando una hermana caía enferma, o qué hacer en caso de defunción. En consonancia con la ritualidad descrita en la regla de Sigena, encontramos otros manuscritos del archivo de este monasterio, hoy día perdido y disperso por toda la geografía española, que son un procesional y el llamado Libro de la Priora Blanca, ambos escritos entre los siglos XIV y XV, los cuales dejan constancia de diferentes aspectos de la liturgia, concretamente sobre los cánticos que se entonaban en diferentes momentos de la ceremonia y quién debía llevarlos a cabo. De época posterior, concretamente de 1588, es otro documento que nos sirve de fuente para estudiar la ritualidad de las freiras sanjuanistas y aun de sus hermanos masculinos en época moderna. Se trata de la Consueta, libro que describe y reglamenta
diferentes aspectos de la vida diaria, explicaciones sobre la forma en la que se debía llevar a cabo la liturgia en las distintas épocas del año, explicaciones de la ceremonia de la toma de hábitos, el nombramiento de las prioras, o explicaciones detalladas sobre la forma en la que se debía llevar a cabo los entierros y el quehacer diario en el coro. A modo de conclusión, durante este rato que hemos estado juntos, si habéis llegado hasta el final y no os he cansado mucho, hemos hecho un recorrido sobre las órdenes militares en el medievo y aún hemos hecho una pequeña incursión en época moderna gracias a las monjas de Sigena, atendiendo a las insignias que usaban y a la simbología en torno a ellas y a la vestimenta, alejada en muchas ocasiones de la imagen que nos presentan los videojuegos, películas o recreaciones. También hemos hablado del simbolismo de la arquitectura propia de estas instituciones y el diferente mensaje que transmitían a aliados y enemigos. Por otro lado, hemos visto cómo no solo se dedicaban a la guerra, pese a haber pasado a la historia por ello. En realidad, los más conocidos son los caballeros templarios, hospitalarios o las órdenes militares hispanas por su aspecto militar. Pero en realidad, la mayoría de establecimientos europeos eran señoríos dedicados a la extracción de recursos y en donde los ritos y la simbología eran los propios de la ritualidad señorial laica. Por último, se ha analizado la existencia de ramas femeninas, ejemplificadas aquí en el caso concreto del monasterio de Sigena, también olvidadas y que no han percibido tanta atención y muchas veces la gente desconoce las ramas femeninas de los órdenes militares. Sigena, monasterio del cual conservamos una serie de manuscritos que por sus detalladas descripciones nos sirven para acercarnos a los rituales y ceremonias que se hacían entre sus muros y que sirven de fuente a la hora de poder realizar diferentes recreaciones históricas o de recrear esta época. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes desde Madrid, ya que debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo durante este año y estos meses, no nos hemos podido reunir como nos habría gustado y como viene siendo tradición en Teruel para realizar este congreso y para disfrutar de la recreación de la partida de Diego que se lleva a cabo durante se habría llevado a cabo durante este fin de semana, aunque este año podemos disfrutar de ella online. Bueno, no se me ocurre otra forma de iniciar mi presentación que agradeciendo al comité organizador por haber confiado en mí un año más para realizar una de las ponencias de esta octava edición del Congreso de Fiestas y Recreaciones Históricas, dedicado en esta ocasión al simbolismo y al ritual. Como ya anticipa el título de mi intervención, durante los minutos que vamos a compartir juntos, voy a hablar sobre la simbología y el ritual de las órdenes militares. Se trata de un tema harto difícil, puesto que sobre las órdenes militares han corrido ríos de tinta. No hay más que acercarse a una librería para encontrar estanterías copadas con libros de historia, de divulgación o novelas sobre este tema. Pero también hay películas, series, documentales, videojuegos o juegos de mesa, con diversa fortuna y rigor, aunque suele ser bastante escaso, sobre todo en estos últimos. Es indudable que se trata de un tema que interesa al público en general, y no solo a los especialistas. Pero, ¿de dónde viene este interés? ¿Y por qué puede ser incluso negativo? Según Juan Antonio Barrio, que la Edad Media, como periodo histórico, sea una invención occidental, justifica el interés de la sociedad occidental por el mismo. Una atracción que no deja de incrementarse en su versión más lúdica y menos rigurosa, a la cual se ha dotado de un misterio que sigue atrayendo a millones de personas. Fascinación que no es para nada novedosa, pues se trata de un proceso que se retrotrae hasta el movimiento romántico. En cuanto al interés por el movimiento cruzado, en el cual se inscriben las órdenes militares, las cruzadas son uno de los episodios históricos de mayor trascendencia ideológica, por lo que es lógica su aparición en un universo iconográfico posterior al hecho histórico, a lo cual se añade que entre los cruzados se encuentra una de las figuras con mayor carga de ocultismo y de fascinación, los templarios. Así, la aparición de un cruzado, especialmente si es miembro de una orden militar, implica una ubicación cronológica. Es decir, la simple aparición de uno de estos personajes, aun fuera de su contexto geográfico o histórico concreto, sirve para indicar al lector o espectador que la acción tendrá lugar
en la idea de medievo creada por el imaginario colectivo. Todo ello, en origen, no debería presentar un problema, pero sí lo es cuando la principal fuente de conocimiento histórico de la mayor parte de la población no son los libros de divulgación. Ya no hablamos de los libros o publicaciones científicas, sino divulgación, o incluso documentales con una base histórica y buen asesoramiento histórico, sino que el acercamiento al conocimiento histórico y de la historia se produce a través del medio audiovisual, televisión, cine o juegos, o la novela histórica. Y muchas veces olvidamos que la función de estos materiales no es didáctica o pedagógica, sino que su fin es atraer a los consumidores y entretenerlos mediante una estética atractiva, basada en una época histórica y parte de sus personajes y acontecimientos. Recreación que se basa en la mayoría de las ocasiones en modelos estéticos del siglo XIX, que han distorsionado la realidad histórica y ha condicionado la obra de numerosos creadores de contenidos, a lo que se suman los cambios producidos por decisiones artísticas, de producción, de financiación o incluso ideológicos. El problema radica aquí en que las recreaciones ficticias de la historia chocan con las limitaciones que tenemos en el conocimiento histórico, lo que hace que se termine por caer en tópicos, anacronismos o licencias, incluso algunas hechas adrede, para dotar de mayor espectacularidad a los momentos cúlmines. Todo ello acaba influyendo en la iconografía mental de los consumidores de estos productos, generándose tópicos e imágenes estereotipadas que se han transmitido durante generaciones y que a su vez vertebran cierta demanda de los usuarios en busca de encontrar algo que ya conocen. Todos hemos oído hablar de esa Edad Media oscura, donde la alimentación, la población, la religión y el sistema feudal fue siempre igual y no cambió durante 1000 años. Percepción que choca radicalmente con la visión idealizada de ciudades, como Camelot, desbordantes de vitalidad y actividad, en especial en el mercado, en donde se dan cita los que se han sido considerados los principales hombres del medievo: juglares, mercaderes, soldados y monjes. Arquetipos de los que tampoco escapan las órdenes militares, con una dicotomía parecida a la anterior, que varía, dependiendo de la obra, entre presentarlos como una élite de caballeros honorables que luchan por un ideal ciego, a ser unos agresores extranjeros o incluso un ejército de ocupación. Tópicos que no solo afectan a personajes, escenarios, vestuario o atrecho, sino también al protocolo y a la ritualidad, puesto que los ritos o las normas de organización de eventos que aparecen en los medios audiovisuales suelen estar basados en gestualidad del siglo XIX o XX y han calado en el imaginario colectivo y forman parte de ese modelo imaginado de Edad Media que pervive por medio de artificios cinematográficos, pero que muchas veces no se asocia a la realidad. Ahora bien, ¿qué eran exactamente las órdenes militares? Y sobre todo, ¿quiénes eran sus miembros? Como este congreso no está dirigido únicamente a especialistas en el tema o a historiadores, si me lo permiten, voy a hacer una breve contextualización del tema para poder entrar ya de lleno después. En primer lugar, no se deben confundir a las órdenes militares, objeto de esta intervención, con las órdenes de caballería. Sociedades surgidas entre los siglos XIV y XV en la mayor parte de la cristiandad occidental y cuya participación estaba restringida a personajes de la nobleza, dedicados a la caballería. Estas estaban inspiradas en las órdenes militares, es cierto, pero además en la literatura caballeresca, como por ejemplo el ciclo artúrico o el Cantar de Roldán, y eran creadas por reyes o nobles para promover el ideal caballeresco, participar en fiestas patronales y premiar a sus clientelas o personas que les habían hecho un servicio especial. Por el contrario, las órdenes militares nacieron en Tierra Santa a principios del siglo XII, tras la conquista de Jerusalén en la Primera Cruzada y la subsiguiente necesidad de defender los establecimientos cristianos del Oriente Latino. Se trataba de órdenes religiosas insertas dentro del seno de la Iglesia romana, cuyos miembros estaban dedicados a la defensa armada de la cristiandad. En este sentido, las órdenes están estrechamente ligadas al movimiento cruzado. Sin embargo, y aunque pueda resultar paradójico en realidad, sus miembros no son cruzados propiamente dichos, pues el voto de cruzada, por su propia naturaleza, es de carácter temporal, mientras que los miembros de las órdenes eran caballeros que se consagran a la vida religiosa y realizan un voto de defensa permanente de la cristiandad, defensa armada además. Estos monjes guerreros
proyectaban una imagen asociada a la Guerra Santa, lo cual tenía una importante repercusión psicológica entre las tropas enemigas, quienes veían en ellos a los enemigos peligrosos que no temían combatir hasta las últimas consecuencias, pero también entre los cristianos, puesto que representaban la justificación del empleo de la fuerza para defender a la Iglesia y a la cristiandad, lo que otorgaba un factor de sacralización y de legitimación a las guerras en las que participaban. Y es que la aparición de monjes que dedicaban su vida a la guerra supuso un gran impacto para la mentalidad cristiana occidental de la época, ya que iba en contra de la tradición de la Iglesia de que un hombre consagrado empuñara las armas y derramara sangre. Hay que recalcar aquí que el movimiento cruzado únicamente iba destinado a laicos, alejados de la sacralidad de la vida consagrada, por lo que Urbano II no autorizó la presencia de clérigos o monjes en la primera cruzada, sin contar con el permiso expreso de sus obispos y abades. Aún más, San Bernardo de Claraval se asombraba de que un monje viajara al escenario bélico desplegado en Tierra Santa, ya que su presencia no era apropiada ni resultaba útil, lo que le llevó a recriminar el hecho de que algunos monjes empuñaran las armas, algo que para él era motivo de excomunión. Sin embargo, esta mentalidad hubo de cambiar a raíz del surgimiento del Temple y el convencimiento generalizado de que las amenazas existentes en las fronteras de la cristiandad exigieran su presencia, lo cual llevó a Bernardo a desplegar sus recursos retóricos para justificar la existencia de estos atletae Christi, quien llegó a escribir este elogio sobre ellos. Es nueva esta milicia, refiriéndose a los templarios. Jamás se conoció otra igual, porque lucha sin descanso combatiendo a la vez en un doble frente, contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal. Marchad, pues, soldados, seguros al combate, y cargad valientes contra los enemigos de la cruz de Cristo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Con cuánta gloria vuelven los que han vencido en la batalla. Qué felices mueren los mártires en el combate. Alégrate, valeroso atleta, si vives y vences en el Señor, pero salta de gozo y de gloria si mueres y te unes íntimamente al Señor. La idea de una congregación dependiente de la Iglesia en pos de la defensa y con carácter universal, presente en todos los reinos, pero sin ascribirse a ninguno, pronto fue imitada por otros, lo que dio lugar al surgimiento de las órdenes militares universales, o con característica universal, o a la militarización de órdenes de carácter asistencial, como eran los hospitalarios de San Juan de Jerusalén o la primitiva orden teutónica y la de San Lázaro. Al poco tiempo de su fundación, estas organizaciones, especialmente el Temple y el Hospital, se fueron implantando de forma paulatina por todo el occidente cristiano, en las actuales Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania o la península ibérica, aunque menos. Estas posesiones se organizaron en prioratos, unidades administrativas a cuyo cargo se encontraba el prior, con un poder asimilable al de los obispos. Sin embargo, en todas ellas, el carácter militar de la orden era meramente testimonial, puesto que al estar asentadas en la retaguardia cristiana no había peligro de ataque. Su misión principal era la de la extracción de recursos en estos lugares y enviarlos al convento principal, situado en Tierra Santa, con el fin de poder mantener allí la lucha y su labor armada. Sin embargo, sí merece una mención especial la castellanía de Amposta, nombre que designaba la demarcación hospitalaria que englobaba las posesiones situadas en los territorios aragoneses y catalanes, por la denominación distintiva, pues es castellanía y no priorato, y el simbolismo que esto conlleva, ya que autores como María Bonet achacan el empleo de este término latino, típico de demarcaciones situadas en el Mediterráneo oriental, en el frente, a la consideración de la frontera peninsular como fuente cruzado, por lo que la diferente denominación haría referencia a su situación en la vanguardia, en contra de los prioratos situados en la retaguardia. No obstante, coincidiendo con la pérdida de Jerusalén a finales del siglo XII y el incremento de la ofensiva almohade en los reinos hispánicos, los diferentes monarcas europeos empezaron a imponerse a la figura del Papa frente al movimiento cruzado, y desde ese momento los reyes se hicieron responsables de la defensa de la cristiandad y contaron con instrumentos para ello. Surge así una segunda ola fundacional de órdenes militares, que se diferencian de los anteriores por su carácter territorial y su obediencia a la monarquía, a los monarcas en concreto que ayudaron a crearlas.
Me refiero a las más conocidas de Calatrava, Santiago, Alcántara y Avís, pero también a otras de menor renombre y más desconocidas, como fueron la de Alfambra, reconvertida en la Orden de Montegaudío, y la de Gran Selva, ambas de origen turolense. Como Miles Christi, los frailes peninsulares también fueron apoyados y reconocidos por los sucesivos papas, pues consideraban que también representaban las virtudes de los miembros de las órdenes creadas en Tierra Santa. Además, los hispanos combatían su propia cruzada frente a los musulmanes hispánicos, razón por la cual el Papa Inocencio IV sustituyó el voto de acudir a visitar Tierra Santa por el ingreso en la orden santiaguista. A pesar de su origen diferente, su carácter universal o territorial y de su tamaño o fama, todas ellas, tanto las creadas en Tierra Santa en la primera ola como las peninsulares en la segunda, tenían una idéntica finalidad, tal y como describió Jacobo de Vitry, obispo francés que durante el segundo decenio del siglo XII fue enviado a Tierra Santa a presidir la diócesis de Acre. Como este prelado decía, los hermanos de una orden militar tienen por cometido la defensa con la espada material de la Iglesia de Cristo, en especial contra los que se encuentran fuera de ella, es decir, contra los sarracenos de Siria, contra los moros de España, contra los paganos de Prusia, Livonia y Cumania, y también, si reciben la orden de un superior, contra los cismáticos en Grecia y contra los herejes donde quiera que se encuentren dentro de la Iglesia. Las órdenes militares han sido prefiguradas en el capítulo primero de Zacarías, a través de los 4 caballos, esto es, el rojizo o rojo, el blanco, el negro y el moteado. El primero alude a los hermanos de la caballería del Temple, que portan una cruz roja. El blanco a los hermanos del Hospital de San Juan de Jerusalén, que están signados con una cruz blanca. El negro indica a los hermanos del Hospital de Santa María de los Teutones de Jerusalén, que llevan una cruz negra. Los caballos moteados se refieren a los hermanos de la Espada y de Calatrava en tierras hispanas, y a los hermanos llamados la Caballería de Cristo, de la religión de Livonia y Prusia, ya que todas ellas difieren entre sí por la variedad de sus normas y hábitos. Todos, sin embargo, se esfuerzan en la defensa de la Iglesia contra el infiel. Como vemos en el texto, Jacobo de Vitry, aparte de hacer una descripción de su labor y de dónde se ocupaban y de los enemigos, hace referencia a las insignias de las diferentes órdenes y a su coloración, es decir, a la cruz que llevaban en sus ropajes e insignias los frailes de estas congregaciones. Ahora bien, aunque la cruz era y es el símbolo por excelencia del cristianismo, adoptado por los cruzados como distintivo desde la primera cruzada, no todas las órdenes militares existentes usaron este signo. Es el caso de las órdenes de Santa María de España o la de Dobrín, que usaron la estrella de Belén conduciendo a los gentiles hacia la fe, o la espada con puño de cruz de Santiago o de la Orden de Livonia. Asimismo, al acercarnos a estos símbolos, nos topamos con el problema que ya hemos comentado al principio de la intervención, la imagen popular que, en este caso, ha creado una foto fija de la apariencia y símbolos de este periodo, entendido como una época invariable e inmóvil. Y en ese sentido, todos tenemos en mente al caballero con una cruz desmesurada adornando todo su pecho, todo el pecho entero, y cada una de sus prendas, imagen que ha calado profundamente en el imaginario colectivo, pese a no ser más que la imaginación de los artistas decimonónicos y los delirios de algunos expertos en simbolismo esotérico y otras ramas pseudociencias, denominémosles así. Nada más alejado de la realidad histórica. Parece ser que en los primeros momentos la insignia era de proporciones modestas y se colocaba en el hombro izquierdo, como se puede observar en la imagen que recoge distintas figuraciones de distintas épocas medievales de distintas órdenes. Más aún, en su origen no se fijó una forma determinada para la cruz, y la iconografía contemporánea de los Hechos muestra diferentes variantes para la misma orden, que según de Murger no significan gran cosa. Es el caso de la viñeta de la Cántiga 205 del Códice Florentino, que representa un conjunto de frailes calatravos y santiaguistas con gran abundancia de cruces en diferentes soportes. No obstante, la cruz que representa a los santiaguistas no es la insignia distintiva de esta orden a que todos estamos acostumbrados. La cruz con puño de cruz, simbiosis de espada y de cruz en color rojo,
sino que aquí aparecen representados con cruces de color rojo ornamentados con veneras de la concha al peregrino y extremos trilobulados, variante que algunos autores atribuyen al desconocimiento de los miniaturistas del emblema santiaguista. Pero, tal y como Michel Pastoureau se empeñó en recordar, el estudio de los símbolos no solo exige que no se proyecten en el pasado sin precaución alguna nuestros saberes tal cual existen hoy, puesto que estos no son los mismos que los de la sociedad que nos precedieron. En relación con esto, y aunque los colores de las insignias de la mayor parte de las órdenes sí se han mantenido más o menos fijas, blanco para el hospital, negra para los teutonos, roja para el Temple Santiago, verde para el Cantariavis, la forma sí tiene variaciones dependiendo de las fuentes. Así podemos encontrar a templarios con cruces griegas simples o patadas, cruces ancoradas y otras con florones o incluso cruces latinas. Otras, como la hospitalaria, añadió complejidad a su diseño, ya que a principios del siglo XIII evolucionó de una simple cruz a una de 8 puntas, simbolizando las 8 bienaventuranzas, tal y como mencionó Inocencio IV en una bula de 1248. Caso similar a las órdenes hispanas cistercienses con las cruces flordelisadas, como ocurrió al símbolo de Calatrava, originariamente una cruz griega florenzada en color de sable, color negro, la cual cambió a color gules, rojo, en 1397, mediante la bula papal firmada por Benedicto XIII, en la cual concedió el cambio de vestimenta a los miembros de esta orden. Cruz que todavía aumentaría la complejidad de su diseño al hacerse más detalladas las extremidades, como se puede observar. Evolución que también siguió la Cruz de Santiago al incluir más volutas en la parte superior y luego estilizarse lo que sería el plano de la espada. Hay que mencionar, además, otro de los signos distintivos que permitía tanto a ellos mismos como agentes externas a la orden reconocer su pertenencia a un grupo cerrado, la vestimenta. Debemos comprender que la indumentaria, especialmente en el medievo, era un sistema de comunicación privilegiado por su visualidad e inmediatez, en el que casi siempre había una lógica estudiada detrás del mensaje transmitido. La vestimenta no puede desligarse de su entorno cultural y su uso denota sutiles valoraciones sociales. Dice quién es una persona, en qué lugar o rango se sitúa dentro de la sociedad, a qué grupo familiar, profesional o institucional pertenece. Pero también dibuja funciones y comportamientos sociales esperados de individuos y grupos sociales. Por ello, la regla de los teutónicos insistía en que los miembros que mediante sus ropajes mostraran la pertenencia a la orden debían servir al pueblo como buen ejemplo, tanto en sus actos como en sus palabras. Las órdenes militares daban gran importancia a su hábito, que revelaba su doble identidad, religiosa y militar. De ahí que arrojar el hábito se considera una ruptura con la orden y despreciarlo era una ofensa condenada y sancionada. Otro rasgo del hábito durante cierto tiempo, otro rasgo del valor simbólico de estas prendas era que uno de los castigos más comunes era la pérdida del hábito durante cierto tiempo. Si bien, además, en el convento solían vestir el hábito monástico, fuera de él sí que podían llevar otras prendas, como la armadura. Sobre esta se llevaba la capa monástica, tanto cerrada como abierta, y que se entregaba únicamente a quienes ingresaran formalmente en la orden, quedando excluidos de su uso otros cofrades o caballeros de servicio eventual, que podían prestar un servicio durante un tiempo preacordado, meses o años. Si bien, para la Orden del Hospital y las ibéricas, Inocencio IV permitió sustituir la capa cerrada por una sobrecota para el combate, ya que la capa cerrada puede ser muy incómoda. En la gran mayoría de las reglas se establecía el material del cual debían estar fabricados, pues en la simbología social y en el imaginario colectivo, el tejido obtiene el primer lugar entre los materiales. Todas ellas coinciden en que se deben evitar los lujos y hay que vestir con sencillez. Por ello, tanto en la regla de Santiago como en la hospitalaria abogan por el uso de materiales baratos, como la lana o el lino, quedando prohibido el uso de pieles de animales u otros materiales suntuarios. La regla del convento ostense de Sigena, que es de la orden hospitalaria, redactada a finales del XII, da un ejemplo de este hecho. Pieles montesinas de conejos y otros animales silvestres no deben vestir,
ni llevar las señoras de Sigena, sino solo pieles de cordero y vestiduras humildes de lino y de lana, cuales acostumbran llevar los caballeros del hospital, tal cual dice esta versión traducida de finales del siglo XVII. Esta normativa sigenense es tan explícita en este punto que incluso hace una descripción pormenorizada de cómo debía ser la ropa de cama y la ropa de noche de los religiosos y religiosas. Deben ya ser en linsuelos, vestidas con camisas de lino o de lana, con cintas de lino, e calzas de lino, e de lana o de lana, sienes peales. Por otro lado, debemos tener en cuenta el color, ya que se trata de una construcción social compleja, y el hecho mismo de indicar o no el color de un objeto en las fuentes ya denota que lo que verdaderamente está en juego es el nivel económico, social o simbólico que esto otorga en un momento muy concreto. En el uso de los colores encontramos una dicotomía entre el blanco, usado por las órdenes de origen cisterciense y templarios, y el negro de los hábitos de quienes tenían una afiliación benedictina, como los templarios, símbolo de pureza el blanco y de humildad el negro. Aun con todo, encontramos diferencias entre los discursos teóricos y normativos y la realidad, ya que el negro podía estar representado por marrones, grises o azules. La citada regla de la Comunidad Hospitalaria de Sigena también es muy específica en este sentido, además de hacerse eco de esta variedad de colores. En este sentido, la normativa sigenense especifica: ítem, que tal religioso o religiosa que llevare los vestidos de otros colores que la religión, la orden, no admite, la priora pueda tomar los tales vestidos prohibidos para el uso y provecho de la casa, el convento. Los colores que se prohíben son toda especie de color, exceptuando el negro, gris, violado, azul oscuro, chamelón, una especie de color pardo marrón. De los más finos colores, aceptando el que la cruz no se puede llevar sino en negro. Simultáneamente, dentro de una misma orden, también se establecían diferencias que marcaban un tipo de actividad diferente. Así, por ejemplo, los capellanes y sargentos del temple vestían de negro y no de blanco, como los caballeros, mientras que los hermanos de armas del hospital, cuando iban armados, debían vestir de rojo con una cruz blanca en el pecho. No cabe duda de la significación y el alcance que tenían estos símbolos distintivos para las órdenes, pues, en su afán porque sus miembros fueran claramente identificados y reconocida su pertenencia al grupo, varias órdenes se querellaron entre sí por tener el monopolio sobre el uso de ciertos colores o la forma de la cruz que adornaba sus vestiduras y enseñas. Hay varias querellas de estas que se conocen normalmente entre el temple y los caballeros teutónicos por el uso del blanco, o del temple y alguna otra orden surgida a posteriori por el uso de la cruz roja. Hasta ahora acabamos de observar cómo las vestiduras tenían una importante carga simbólica y pretendían reflejar la doble vertiente de religiosos y clérigos de estas órdenes, peculiaridad que también se extiende a su arquitectura castral. Al igual que ocurre con la ropa, el contexto político, militar, económico, social o incluso el ideológico de una sociedad en una época determinada genera una tipología arquitectónica concreta que expresa los valores y necesidades de esta sociedad. Por ello, las edificaciones reflejan unas funciones concretas, expresan una ideología y representan al grupo social que las ha concebido. Es decir, todo edificio denota una utilidad y connota una ideología. Al mismo tiempo, la arquitectura refleja el modo de vida de una sociedad, puesto que es el marco de las actividades cotidianas de quienes la construyen y habitan. En el caso de las órdenes militares, dos tipos de edificaciones de importante simbolismo se unen: la iglesia y la fortaleza, representando los valores religioso-militares de estas instituciones. Así, no es extraño que estas construcciones aparezcan próximas, asociadas o incluso fusionadas en el caso de las sedes conventuales priorales, como Calatrava la Nueva, Uclés o Alcántara, en la península ibérica. Esto aumentaba la fortaleza simbólica de dos arquitecturas cuyo mensaje era el de defensa y salvación, ya fuera física la primera o espiritual en el caso de las iglesias, por lo que incluso casas de encomiendas situadas en la retaguardia cristiana
mantenían elementos propios de los castillos, tales como el patio de armas o la torre del homenaje. No obstante, toda fortaleza es arquitectura de la violencia y posee un componente de persuasión, intimidación y dominación, y únicamente cuando fracasa en este sentido obtiene su aspecto defensivo. Las fortificaciones se sirven de un lenguaje teatral para desarrollar una confrontación ritual entre elementos, cuya mejor arma era la intimidación, por lo que donde unos ven protección, otros ven una amenaza. Un buen ejemplo es la del castillo de Salvatierra, baluarte musulmán conquistado en 1198 por los calatravos y que convirtieron en su sede principal, pese a estar en medio de un territorio almohade. El valor simbólico de este hecho es indudable, pues para los cristianos era el símbolo de la lucha contra el Islam y el compromiso de los calatravos de mantenerse en esa lucha, pues estaban dentro del propio territorio islámico. Significación que tampoco pasó desapercibida para los musulmanes, pues Ibn Hidari llegó a decir que la consideraban los infieles, los cristianos, como su peregrinación y su guerra santa, y la servían sus reyes, sus caballeros y sus ciudades, y fluían a ella sus dirhemes y sus dinares, y creían que ella protegía sus moradas y alijaba sus crímenes. Por el contrario, para los musulmanes la fortaleza situada en sus territorios suponía un constante peligro y humillación, tal y como indicaba al-Nasir al comentar que en esta fortaleza se habían tendido las redes de la cruz, y con ellas atormentaba el corazón de los dominios del Islam. Habían dispuesto, los cristianos, para que humillase a los enemigos de Dios, los musulmanes, con sus grandes fosos y torres. En contraste con todo lo comentado hasta ahora, las órdenes militares únicamente prestaron servicio militar, propiamente dicho, en muy pocos frentes. Tierra Santa, la frontera con el Islam de la península ibérica y la frontera nororiental de la Europa cristiana, es decir, en la zona de Alemania y del Báltico. En el resto de territorios europeos, en donde estas instituciones se establecieron, y aun en la retaguardia peninsular, por ejemplo, el reino de Navarra, su presencia careció de carácter militar y se dirigió a la obtención de recursos para financiar sus actividades bélicas en Oriente Latino. Por ello, la presencia de caballeros de las órdenes universales era mínima en Occidente. Mientras tanto, el resto de encomiendas estaba habitada por sargentos, capellanes y otros miembros domésticos. No obstante, en estos dominios sí desempeñaron las otras funciones que, junto a la defensa armada de la cristiandad, habían motivado su creación: la hospitalidad y la asistencia a pobres, peregrinos y enfermos, así como su dimensión espiritual y religiosa. Por otra parte, los establecimientos de las órdenes se convirtieron en verdaderos señoríos que funcionaron de la misma forma que los señoríos nobiliarios. En este sentido, la orden, personificada en la figura del comendador, que era el miembro al frente de la encomienda, ejercía como un señor feudal frente a los vasallos que habitaban las tierras bajo su dominio. De ahí que en estos lugares las órdenes militares desarrollaran una ritualidad laica propia del señorío, por medio de ritos y ceremonias como los juramentos y tomas de posesión, ceremonias de homenaje o la dispensación de justicia, entre las cuales cabe la realización de juicios, el establecimiento de treguas, peticiones de perdón o ejecución de castigos. Rituales y gestualidad, que no comentaré aquí, puesto que no difiere de la relativa a otros señoríos eclesiásticos o laicos, y sobre las que diferentes autores han realizado un amplio número de estudios desde el punto de vista histórico, pero también de la simbología, de la semiótica o incluso de la gestualidad. Hasta ahora hemos centrado la atención en las órdenes militares y en sus ramas más conocidas, los caballeros y militares. Sin embargo, en muchas ocasiones se pasa por alto que varias de estas órdenes contaron con una rama femenina, tal y como estudió Forey para los siglos XII y XIII. Si bien el caso más conocido es el de la Orden de Santiago en la península ibérica, la Orden de San Juan del Hospital también contó con un componente femenino bastante importante. En este sentido, junto con los caballeros, capellanes y sargentos, las freiras, hermanas dedicadas al hospital, formaban la cuarta categoría de hermanos de pleno derecho, y los documentos de la época los sitúan al mismo nivel a los cuatro grupos.
Parece que el origen de la rama femenina sanjuanista se encuentra en que varias mujeres nobles se unieron a la orden a finales del siglo XII, como Sancha, hermana de Alfonso VII de Castilla y León, de quien dos crónicas castellanas indican que estuvo en ultramar sirviendo al hospital de Jerusalén. Simultáneamente, en esa época ya se documentan varios cenobios femeninos de renombre, como los de Buckland en Inglaterra o Manetin en Bohemia, o el monasterio de Sigena en Aragón, en la zona de los monegros oscenses, así como la existencia de freiras en encomiendas situadas por toda la geografía de la Iberia cristiana. Hay que descartar, asimismo, que las freiras se hallaran en una situación de inferioridad respecto a la rama masculina, ya que desde el siglo XIII encontramos a varias al frente de bailías o encomiendas, ostentando el cargo de comendadoras. Es precisamente gracias a la documentación emanada de uno de estos cenobios femeninos, el monasterio de Santa María de Sigena, que conocemos la vida en él y la ritualidad y gestualidad que impregnaba todos los aspectos de la vida diaria de sus freiras. Si bien en su fundación adoptó la regla de San Agustín, como el resto de establecimientos hospitalarios, esta norma pronto se mostró insuficiente. Por ello, la reina Sancha y el castellán de Amposta, máxima autoridad sanjuanista en la Corona de Aragón, encargaron la elaboración de una regla al arcediano Ricardo de Huesca. La regla de Ricardo, fechada en 1188 y que permaneció en uso hasta finales de la época moderna, consta de 60 artículos, en los cuales se regula con una minuciosidad extrema el quehacer diario de estas religiosas y diferentes aspectos de la vida en comunidad. Muestra de la importancia de este documento y de su vitalidad es que fue adoptado por diversos monasterios de religiosas sanjuanistas por toda la geografía hispana. La regla de Sigena organiza las actividades diarias de acuerdo a las horas canónicas, estipulando qué se debía hacer en cada momento. De su lectura se desprende la importancia de los elementos sonoros, puesto que se indica la existencia de hasta 3 diferentes campanas, de diferente tipo y sonoridad, se imagina, claro, y se especifican diferentes toques para indicar el inicio o final de cada actividad, o llamar a las hermanas a una u otra actividad. Actividades que están descritas de forma precisa y con todo lujo de detalles. Baste como ejemplo el inicio del día en los maitines, momento en el cual la sacristana encendía velas en la iglesia y tocaba la campana mayor hasta que el resto de sus hermanas y las escolanas entraban en el templo, tras vestirse y asearse. Allí repetían 3 veces el Padre Nuestro y el Credo. Tras esto, cantaban el Gloria y entonaban 5 salmos, para acabar con otro Padre Nuestro. A todo este rito seguía otro toque de campanas, que servía para indicar a las coristas que debían proceder con los himnos y una antífona, lo cual era seguido por la lectura de los evangelios, el encendido de un inciensario con el cual debían inciensar a todas las dueñas y escolanas mientras entonaban el Benedictus, y después debían inciensar en un orden muy específico todas y cada uno de los altares de las capillas del templo. Igual ocurre con la descripción de la misa de tercia, anunciada con el sonido de la campana menor, en este caso. Una vez reunidas todas en el templo, oían misa con un sacerdote que bendecía agua y sal, mientras las religiosas entonaban la antífona Asperges me. Con el agua recién bendecida, el sacerdote santificaba determinadas partes del templo, que sean descritas, y a las monjas, también en un orden específico escrito. Al mismo tiempo, la refectora, la encargada de la cocina, debía coger la sal y llevarla al refectorio para usarla en la cocina una vez que la habían bendecido. A ello seguía una pequeña procesión por el templo y por el claustro, mientras iban bendiciendo una serie de altares situados en el claustro, y volvían a entonar una antífona hasta que se hacían doblar las campanas, signo de que ya habían acabado las tercias. Como se puede observar, la normativa sigenense no escatima en detalles, especifica la forma en la que se debe llevar a cabo la ceremonia, qué salmos o canciones entonar en cada momento, quién debe hacerlo en cada caso. Se describe el orden en que deben guardar las freiras a la hora de entrar y salir del templo, el orden en los bancos para sentarse, hasta el orden y cómo se debe realizar la procesión. Ritualidad que no solo afecta a los actos religiosos, sino que también se codifica hasta el mismo detalle otros aspectos más mundanos como la comida.
En este aspecto se indica que todas debían esperar hasta que la priora tocara el címbalo. Campana pequeña situada en el claustro que se puede apreciar en esta foto de principios del siglo XX, cuando todavía se mantenía. Una vez tocado, era la señal de que la comida ya estaba preparada y las dueñas, freiras, podían entrar y tomar asiento, mas no tenían permiso para empezar a comer hasta que la priora lo sugiriese. Acabada la comida, la priora otra vez ordenaba a una escolana, niñas entregadas por sus padres para que fueran formadas en el convento, que hiciera ruido con la cadena que unía el tajador a la mesa. Y tras esta señal, las escolanas, estas niñas, limpiaban y guardaban las sobras, mientras las freiras iban a la iglesia a dar gracias por los alimentos. Se iniciaba así el turno de comer de las escolanas y tras ella el de los sirvientes, todas ellas siguiendo el mismo protocolo. De igual forma, se codifica y describe cómo debían actuar en su tiempo libre, en el capítulo, a la hora de impartir castigos o incluso durante la noche. Asimismo, se indica el proceder que debían seguir en días especiales del calendario religioso, pero también el ritual a seguir cuando una hermana caía enferma, o qué hacer en caso de defunción. En consonancia con la ritualidad descrita en la regla de Sigena, encontramos otros manuscritos del archivo de este monasterio, hoy día perdido y disperso por toda la geografía española, que son un procesional y el llamado Libro de la Priora Blanca, ambos escritos entre los siglos XIV y XV, los cuales dejan constancia de diferentes aspectos de la liturgia, concretamente sobre los cánticos que se entonaban en diferentes momentos de la ceremonia y quién debía llevarlos a cabo. De época posterior, concretamente de 1588, es otro documento que nos sirve de fuente para estudiar la ritualidad de las freiras sanjuanistas y aun de sus hermanos masculinos en época moderna. Se trata de la Consueta, libro que describe y reglamenta diferentes aspectos de la vida diaria, explicaciones sobre la forma en la que se debía llevar a cabo la liturgia en las distintas épocas del año, explicaciones de la ceremonia de la toma de hábitos, el nombramiento de las prioras, o explicaciones detalladas sobre la forma en la que se debía llevar a cabo los entierros y el quehacer diario en el coro. A modo de conclusión, durante este rato que hemos estado juntos, si habéis llegado hasta el final y no os he cansado mucho, hemos hecho un recorrido sobre las órdenes militares en el medievo y aún hemos hecho una pequeña incursión en época moderna gracias a las monjas de Sigena, atendiendo a las insignias que usaban y a la simbología en torno a ellas y a la vestimenta, alejada en muchas ocasiones de la imagen que nos presentan los videojuegos, películas o recreaciones. También hemos hablado del simbolismo de la arquitectura propia de estas instituciones y el diferente mensaje que transmitían a aliados y enemigos. Por otro lado, hemos visto cómo no solo se dedicaban a la guerra, pese a haber pasado a la historia por ello. En realidad, los más conocidos son los caballeros templarios, hospitalarios o las órdenes militares hispanas por su aspecto militar. Pero en realidad, la mayoría de establecimientos europeos eran señoríos dedicados a la extracción de recursos y en donde los ritos y la simbología eran los propios de la ritualidad señorial laica. Por último, se ha analizado la existencia de ramas femeninas, ejemplificadas aquí en el caso concreto del monasterio de Sigena, también olvidadas y que no han percibido tanta atención y muchas veces la gente desconoce las ramas femeninas de los órdenes militares. Sigena, monasterio del cual conservamos una serie de manuscritos que por sus detalladas descripciones nos sirven para acercarnos a los rituales y ceremonias que se hacían entre sus muros y que sirven de fuente a la hora de poder realizar diferentes recreaciones históricas o de recrear esta época. Muchas gracias por su atención.